Vamos a ir hacia el libro. Puedo pasar un poquito más rápido. Bueno, la clase pasada vimos entonces en la segunda parte con Analía esto de que el acompañante terapéutico, lo que dice el libro, el sostén para salir adelante. Lo que va a hablar, lo que va a decir acá es que la función más importante, o quizás la primera función del acompañante terapéutico, es en sí la contención. La contención del paciente en cualquier etapa de su enfermedad, de su patología, de su condición, ¿sí? Y que el acompañante terapéutico va a venir a sostenerlo, a contenerlo en esa etapa donde siente que no puede seguir adelante. Luego, en el segundo punto, habla de que el acompañante terapéutico es un referente viene a ser alguien al que yo me puedo, lo puedo tomar como ejemplo, que se incluye en el vínculo como un tercero, eso que ya vimos, como un tercero entre el tratamiento y el acompañado, el médico y el acompañado, la familia y el acompañado, todo el entorno social y el acompañado. Que también se incluye como organizador de su rutina, de su vida cotidiana, porque decíamos el otro día que el profesional a cargo del paciente o los profesionales a cargo no pueden estar en el día a día con el paciente, pero sí lo está el acompañante terapéutico. Por eso es una herramienta tan importante y tan mediadora de este trabajo que se hace en equipo. Después dice en el tercer punto, registra y ayuda a desplegar la capacidad creativa, algo que ya vimos en las funciones. Luego, en el último dice, aporta una mirada ampliada del mundo objetivo del paciente, justamente porque esto que decía, el acompañante terapéutico tendrá una mirada distinta de la que pueden tener los terapeutas o los profesionales que lo ven una vez cada 15 días o una vez por mes al paciente, ¿sí? Porque justamente el acompañante está todos los días con ese paciente. Luego lean esta parte, por si les surge alguna duda, me preguntan, pero es un poco más de todo lo que estuvimos hablando cuando hablamos de las funciones. Luego vimos con Analía el sábado, que en esta segunda parte que les decía que no me dejó subir YouTube, en qué casos, yo lo tengo en la página 14, quizás ustedes en la 13, por ahí, o en la 15, a veces una más, una menos, en qué casos se utiliza esta técnica del acompañamiento terapéutico. Dice, lo voy a leer rapidito, el acompañamiento terapéutico tiene que ver con la jerarquización de la contención humana en pacientes crónicos y agudos con quienes los abordajes terapéuticos clásicos fracasaban. ¿Qué quiere decir con esto de la jerarquización de la contención humana? Porque hasta que apareció el acompañante terapéutico, solo se conocía el profesional a cargo del paciente o el que cuidaba al paciente, ¿sí? Un cuidador domiciliario, que todavía hay cuidadores, personas que cuidan a las personas o mayores o personas con diferentes tipos de discapacidad. Ahora, el acompañante terapéutico va a jerarquizar, va a tener como una jerarquía entre mayor al que es el cuidador en sí y un poco menor en lo que es el profesional. Pero digo un poco porque el acompañante terapéutico va a manejar mucha información sobre la enfermedad, la medicalización, el origen, las condiciones, la manera de abordarlo, de intervenirlo, de salir adelante clínicamente del paciente en sí. Luego dice, la T es un agente de salud capacitado para sostener, cuidar, aliviar y compartir las ansiedades, angustias y desequilibrios de enfermos con perturbaciones emocionales que han entrado en crisis al no poder generar respuestas adaptativas ante situaciones externas e internas que se presentan en la vida del sujeto y que desencadenan en trastornos de la personalidad,
llevando a situaciones de descontrol, crisis, ideas suicidas, actuaciones auto y heteroagresivas, empobrecimiento del yo, etc. En los distintos cuadros psicopatológicos como neurosis graves, borderline, adicciones, drogas o alcohol, psicopatías descompensadas y psicosis. También en pacientes psicofísicos y terminales, discapacidad, demencias, diferentes trastornos, trabajo con niños y adultos. Digamos, como que el campo del acompañante terapéutico es bastante amplio. Uno tiene diferentes posibilidades donde trabajar. Se puede trabajar en salud mental, como se puede trabajar en desarrollo en niños, como se puede trabajar con adultos mayores, en la vejez. Infinitas posibilidades de abordaje y de lugares donde uno puede trabajar como acompañante terapéutico. ¿Alguna pregunta de esto que acabamos de leer? ¿Algo que no entiendan de ahí, de esto último que leí? ¿Que no sepan de qué se trata? Pregunten, que estamos ahí en el momento exacto de las preguntas. No. ¿Estamos bien? Está bien. Bien, bueno, seguimos entonces. Ay, sí, yo tengo una pregunta. Dale. Cuando dice actuaciones auto y heteroagresivas, Claro. justo está marcado. Justamente la conducta autoagresiva es cuando la persona se golpea a sí mismo, se lastima, se corta o se golpea, ¿sí? Y heteroagresiva es cuando lastima a otro, cuando golpea, cuando suele tener brotes y golpear a los demás, al que tiene enfrente, ¿sí? Eso quiere decir. Está bien. ¿Qué es borderline? Borderline. Bien, estaba esperando que alguien me pregunte eso. Bueno, borderline es una patología, que ahora les voy a hacer una explicación cortita. Esperen. Saludo a los que no saludé, no sé si a alguno no saludé. Me parece que Antonia no te saludé, ¿no? Hola, profe, ¿todo bien? Hola, buenas tardes. Sí, recién me conecté. No, está bien, está bien. Bueno, miren, una explicación cortita de lo que es borderline. Voy a hacer un cuadrito. Esto ya lo vamos a ver igual, no es que lo voy a explicar acá, ustedes no copien nada porque lo vamos a ver con detenimiento. Nosotros, los individuos, todos los sujetos, tenemos diferentes estructuras psíquicas, o sea, diferentes formas de ver la vida. Ya vamos a ver lo que es una estructura psíquica y demás. Estas estructuras psíquicas son 3. Miren. Psicosis. Le hago otro texto por acá. Neurosis. Y armo otro texto por acá. Perversión. Todos los individuos estamos dentro de alguna de estas 3. Ya les digo, no es que lo tienen que saber ahora, lo vamos a ver después con detenimiento. El trastorno borderline, esto que me preguntaba Sara, justamente, y que yo esperaba que me pregunten, va a tener enfermedades o síntomas de estas 3 estructuras psíquicas. Y se sitúa siempre, si yo lo tengo que situar acá, en este, ¿cómo se llama? En este dibujo, en este cuadro, lo voy a situar acá, en el borde de las 3. En el medio acá, porque voy a poner acá trastorno borderline. Ya lo vamos a hacer cuando estemos en salud mental, vamos a hacer este cuadro con todas las patologías de cada una. O sea, las psicosis tienen unos síntomas o enfermedades, en las neurosis también hay síntomas y enfermedades, en la perversión también tenemos síntomas y enfermedades, ¿sí? En cambio, el trastorno borderline, o borderline como está puesto acá, o trastorno de la personalidad límite, también tiene ese nombre, o TPL, el diagnóstico tiene varios nombres distintos, varias denominaciones, se va a situar en el borde, justamente por eso se llama borderline, porque borderline es una palabra en francés, en el borde de las 3 estructuras. O sea, el individuo que tiene esa patología va a tener enfermedades o síntomas de estas 3 estructuras psíquicas.
¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno. Yo esperaba que me pregunten porque siempre me preguntan a ver qué es, el que más o menos, que alguna vez lo escuchó, bueno, por ahí, pero si no, no hay por qué saberlo. ¿Sí? Pero es nada más que un trastorno. Nosotros, como acompañantes terapéuticos, podemos trabajar con personas que tienen trastorno de la personalidad límite. ¿Sí? Son los casos quizás más severos, más difíciles de intervenir, pero en equipo, trabajando en equipo, se puede hacer, si no es algo imposible de hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos con el libro entonces. Esperen que voy bajando. Porque yo lo había buscado y decía el trastorno mental por estado del ánimo y comportamiento y ubicación. ¿Habías buscado borderline? Sí, yo lo Claro, había está dentro buscado. de lo que es los trastornos mentales, la falta de salud mental. Sí. Y altera al individuo en cuanto al ánimo, en cuanto a tener delirios y alucinaciones, en cuanto a tener conductas justamente autoagresivas y heteroagresivas, tiene como un poco de todo, es como un gran combo. ¿Sí? Lamentablemente, el individuo que padece TPL, trastorno de la personalidad límite, o border, también se dice, o borderline. Bien. Seguimos en esto. El terapeuta y el equipo interdisciplinario. Y acá hablábamos el otro día con Analía que el equipo interdisciplinario va a estar armado por varios profesionales, la mayoría de las veces, que trabajan con un mismo paciente. A veces no, a veces hay un solo profesional que trabaja con ese paciente, no sé, un gerontólogo o un médico de cabecera, y nada más ese médico de cabecera dice, no, es mejor que esta persona tenga un acompañante terapéutico por tal o cual cosa, o porque hay que regular esto en lo cotidiano, y entonces lo pide, y entonces vamos a armar el equipo, ese equipo interdisciplinario va a estar armado solo por nosotros, acompañantes, y el profesional a cargo, el médico de cabecera, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, los pacientes que necesitan un acompañante terapéutico tienen varios terapeutas, porque van al psicólogo, van al psiquiatra, no sé, diferentes, van al psicopedagogo si son niños, van al terapista ocupacional si son por ahí adolescentes o adultos, según la patología que tengan también. Vamos a leer esto rapidito también. Ustedes pregúntenme lo que necesiten, interrúmpanme. Dice, cuando desbordan las posibilidades de contención del terapeuta, el AT va en su representación, funcionando como un soporte y siendo un yo auxiliar que brindará un vínculo distinto a los ya conocidos, con el objetivo de generar un cambio. El paciente se debe sentir cuidado, protegido y apoyado en una función de maternaje en la que el terapeuta triangula, y acá cuando habla del terapeuta habla del profesional a cargo del paciente, ¿sí? Hacen como un triángulo entre el paciente, el acompañante y el profesional. El terapeuta, además de indicar el acompañamiento terapéutico, él o el equipo tratante será el encargado de establecer las consignas, horarios, tipos de salida, permisos, restricciones, riesgos, urgencias, hacia dónde apunta el acompañamiento, cuál es su objetivo y el número de acompañantes terapéuticos. Será de uno lo mínimo para ampliar el mundo relacional y afectivo del paciente cuando la contención se hiciera dificultosa para ensayar una misma conducta con distintas personas o diferentes conductas con la misma. El equipo está constituido básicamente por un terapeuta individual, uno familiar, uno o más AT y un coordinador de estos si fuera necesario. Y acá, bueno, en lo último que acabo de leer, como les decía antes, a veces el equipo no está formado por todas estas personas. A veces somos 2 o somos 3 nada más que trabajamos con el paciente, ¿sí? En la recuperación del paciente. Y a veces somos muchos más que 2 o 3. En cuanto al tercer párrafo, dice, el terapeuta además de indicar el acompañamiento terapéutico, ¿por qué? Porque siempre que nosotros vamos a intervenir en un caso, tenemos que tener la indicación médica. Esto que ya, creo que ya lo hablamos, que yo les dije, que cuando uno, por ejemplo, va al traumatólogo y necesita hacerse kinesiología,
El traumatólogo pone, indica 10 sesiones de kinesiología. Esa es la indicación médica. Para trabajar los acompañantes terapéuticos necesitamos sí o sí la indicación de algún médico, sea neurólogo, sea psiquiatra, sea psicólogo, algún médico, sea pediatra, algún médico tiene que pedir el acompañamiento terapéutico. No es que se le ocurre a la familia tener un acompañamiento terapéutico y entonces lo ponemos. Podría ser que la familia dice, ay, a mí me vendría bien porque yo escuché que fulanito anduvo bien cuando tuvo un acompañante. Me vendría bien que mi hijo tenga un acompañante. La familia puede pedir eso, pero el acompañante, o sea, nosotros no podemos tomar un caso porque a la mamá o al papá del paciente o al familiar, a la pareja, se le ocurrió, sino que tenemos que tener una indicación médica. Si de repente alguien nos contacta, porque nosotros cuando ustedes terminan el curso, se pueden hacer volantes, se pueden hacer tarjetas, pueden desparramar currículum por donde sea, y por ahí alguien con una tarjeta, les llegó una tarjeta a ustedes y dice, yo estaba buscando justo un acompañante terapéutico para mi mamá, porque la mamá de mi amiga anduvo bien cuando tenía un acompañante, ¿sí? Entonces, los dicen, mira, yo quiero tener un acompañante terapéutico. ¿Y la indicación médica cuál es? No me dijo nada. ¿Cómo? Un minuto, yo ya vuelvo. Tengo que atender la... Dale. No tengo indicación médica. Yo pienso que es mejor que tenga un acompañante, me dice la hija. Bueno, está bien, tenés que hablar con el médico y decirle que te haga una indicación. ¿Por qué? Porque nosotros, si no, pasamos a ser cuidadores de un enfermo y no acompañantes terapéuticos. Justamente por eso hablábamos de la jerarquización, porque uno estudia y se prepara e invierte tiempo e invierte dinero, en el caso de ustedes también, porque quiere trabajar con un certificado. No es un título universitario, pero es un certificado de estudio de capacitación lo que van a recibir. Entonces eso lo tiene que hacer valer. Si yo digo, bueno, dale, empiezo a trabajar y no tengo ninguna indicación médica, entonces no sé qué voy a hacer. Lo que voy a hacer, voy a terminar haciendo, va a ser cuidando a ese paciente y nada más. Y en realidad el acompañante terapéutico cumple otra función. Cumple la función de trabajar en favorecer la evolución del individuo para que en algún momento no lo necesite. ¿Se entiende cómo es? Entonces siempre yo voy a necesitar una indicación médica. O sea, algún médico, algún profesional que diga se indica acompañamiento terapéutico. Porque en esa indicación, hoy tengo flequillo loco, en esa indicación, se me viene para adelante, en esa indicación... Profe, disculpe, una pregunta, y en caso de, por ejemplo, un geriátrico o un hospital, ¿cómo lo hacemos? Igual por la indicación de los médicos, obviamente. Sí, seguro. Por ejemplo, si vos decís, vos trabajando en un geriátrico. En un centro de días. En un centro de día. Y si vos trabajas en un centro de días, porque el centro de día te tomó para trabajar. Sí. ¿Entendés? Ahí, o sea, vos estás avalada por el centro de día. Claro, sí, igual que el geriátrico o el hospital. Claro, el geriátrico también, ¿sí? Los hospitales públicos no toman acompañantes terapéuticos, no vamos a Sí, claro, no. Pero por ahí una clínica psiquiátrica, sí, a veces las clínicas privadas toman acompañantes terapéuticos, bueno, vos ahí estás bajo la clínica psiquiatra, o sea, y que la persona, los que te avalan tu trabajo son ellos, ¿sí? Siempre tenemos que tener un aval médico para trabajar. Sí. Pero si es que a nuestra cuenta nuestra, sí, obviamente con una orden médica. Por claro, ahí sí somos... Claro. No es que va a ser tu jefe, ¿eh? No es que el neurólogo del paciente después va a ser tu jefe, no. Se va a trabajar en conjunto, ¿sí? Se trabaja en equipo con el neurólogo. Claro, por indicación. Sí. Por indicación, ¿sí? Por ejemplo, a mí me contactó, ahora yo tengo un paciente, que es un niño, que está en primer grado. Me contactó la mamá por una amiga mía. Es que me contactó, yo le di el currículum. Me contactó y me dijo, mira, necesito un acompañante terapéutico para mi hijo, para la escuela. Yo le dije, bueno, la indicación, ¿quién te la hizo? El psicólogo. Bueno, el psicólogo le hizo la indicación médica, que se necesita un acompañante terapéutico para concurrir a la escuela. Entonces yo ya de por sí, cuando me dice psicólogo, yo ya voy a empezar a trabajar.
trabajo con el psicólogo, en este caso, trabajo con el equipo de orientación, de inclusión de la escuela, trabajo siempre en equipo, con la maestra, un equipo, o sea, armamos un equipo en función de favorecer el desarrollo del niño en la escuela, porque tiene una condición, ¿sí? Sea cual fuese, en ese caso. Uno ya hace un equipo de trabajo, en ese caso. Después el nene va... porque la mayoría, como usted dijo, se van así a trabajar, pero como vos decís, piden nada más a la familia, que claro, necesita y van. Y claro, simplemente como un cuidador de vuelta. Sí, claro, y uno termina siendo, no es que no pueden ser cuidadores, a ver, sí sí, pueden ser pero cuidadores, pero el tema es que si vamos a trabajar como acompañantes terapéuticos, las características son así, ¿sí? Las condiciones son estas, sí. que uno tenga una indicación médica. ¿Bien? Bien. Sigo adelante con el libro. Luego dice, el equipo tratante será el encargado, o el equipo o el profesional será el encargado de establecer las consignas, horarios, tipos de salida, permisos, restricciones, riesgos, urgencias, hacia dónde apunta el acompañamiento. Casi siempre cuando uno va a trabajar con un paciente que tiene una indicación médica, se va a comunicar, yo como acompañante terapéutico me tengo que comunicar con ese profesional que hizo la indicación para preguntarle por qué pide el acompañamiento terapéutico, porque a veces en la indicación pone se necesita acompañante terapéutico para el domicilio y no pone el por qué. Entonces lo que yo tengo que hacer es tener la entrevista con el familiar y seguramente me va a contar las características y yo ya me voy a dar cuenta para qué se necesita un acompañante terapéutico, esta persona, pero después voy a tratar de comunicarme o voy a pedir el contacto del profesional que indicó el acompañamiento. Y ahí voy a hablar con el profesional y le voy a decir, mire, yo voy a hacer el acompañamiento terapéutico que usted indicó para fulanito, para el paciente tal, quisiera saber qué es lo que se necesita para favorecer el desarrollo de este paciente, la evolución del paciente, y bueno, y ahí vamos a hablar con el profesional y él me va a decir qué es lo que se necesita, qué es lo que él ve de dificultad, en déficit en el paciente, que por eso pidió un acompañante que tenga todos los días. Entonces, en ese caso, después uno puede decir, bueno, voy a trabajar de lunes a viernes, y no es necesario que el profesional diga, no, tenés que trabajar de 8 a 16, ¿no? Bueno, igual de 8 a 16 no, porque no trabajamos más de 6 horas los acompañantes con un paciente. La mayor cantidad de horas que tenemos que trabajar son 6, porque el trabajo con pacientes es un trabajo insalubre, y entonces se indica, se recomienda que sean 6 horas como máximo. Y a veces entonces en los horarios los manejamos con la familia si trabajamos en domicilio, ¿sí? Por eso dicen esto de que yo les digo que nosotros como acompañantes trabajamos 6 horas como máximo, por eso dice que a veces va a ser más de un acompañante, porque hay personas que necesitan todo el día un acompañante terapéutico, o la mayor parte del día, pero como los acompañantes no trabajamos más de 6 horas, a veces para un solo paciente se indican 2 turnos de 6 horas en un paciente, o 3 turnos de 6 horas, o hasta 4 turnos si en la noche se necesita quedar a alguien, porque el paciente no se puede quedar solo. Entonces uno trabaja con ese paciente, pero tiene 3 compañeros que son acompañantes también que trabajan con ese paciente, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso a veces somos más de un acompañante, porque el horario es largo en el que hay que trabajar con el paciente. ¿Se entendió esto? Yo trabajo Sí. en una casa Sí. que son 4, son Sí. muchas. O sea, yo estoy para otra cosa, pero tiene una a la mañana, otra a la tarde, y otra a la noche y una a fin de semana. Claro. Yo no sé qué tan bien le haga a la persona a tanta gente diferente. Y a veces es favorable y a veces es complicado, pero si son acompañantes terapéuticos no van a trabajar Sí, más. son acompañantes, Claro, pero yo noto que hacen un trabajo muy, muy ahí, porque no, como que ella está sentada, la persona está, la mamá de la gente donde yo trabajo, y no, como que no la estimulan, o sea, ella está sentadita, yo pensé que no caminaba y después de 2 meses la vi caminar.
Mm, Yo le pregunté a la hija, pero camina tu mamá. Sí, ella camina, me dice. Pero como yo siempre la veo en una silla de ruedas. sí. Y me hace así la hija como diciendo, supuestamente son acompañantes terapéuticas recibidas, Mm, pero no le hacen hacer ninguna actividad. No, eso es lo que yo la otra vez te iba a comentar, que ella no hace nada. Es claro, una mujer activa, claro. pero bueno, ¿Y son por qué cuatro, está en la silla de ruedas? Si puede trabajar, si puede caminar. y no sé, porque a ella le cuesta caminar, obviamente, pero yo pienso debe ser porque ella empezó a tener este problema y como que bueno, le parecía que la silla de ruedas para ella era más fácil moverla, Claro, pero ella camina había sido, claro, claro. pero yo hace, como te digo, yo recién ahora la estoy viendo caminar. Y te hago otra pregunta. ¿Las acompañantes o los acompañantes que están con ella son de Sí. una empresa No, son particular? particulares. Sí. Una, por ejemplo, una está recibida ahí en 11, no me acuerdo dónde está el lugar ese que se recibió. Sí, Bueno, son dos de ahí. Después hay una en la tarde y después una del día, no sé, la de los fines de semana, no sé dónde está recibida. claro. Pero yo noto que no hacen, Que no hacen nada. Claro. una actividad. La Bueno, sientan tal vez a ver la tele, que ella no ve la tele porque ella está en otro mundo. ¿qué tiene Es una mal? mujer ¿Tiene Alzheimer? Sí, Ah, claro, sí. claro. Y ahora empezó el marido con problemas, así que no sé, van a ver cómo se van a arreglar porque más gente en la casa y ella no quieren eh, estar con las dos personas, Claro, no no. quieren encargarse de las dos personas. Claro, Yo le decía, pero más gente acá en la casa no sé si te conviene tener, claro. porque sería poner dos cuidadoras para el papá y la mamá, Sí, seguro, seguro. serían dos, y más dos, serían 8 Claro. personas. Seguro, es un montón. Bueno, a veces pasa, o sea, la realidad es que si tiene Alzheimer, igual hay cosas en las cuando está lúcida que se pueden hacer. Ahí lo que está fallando es el trabajo de lo cotidiano del acompañante, ¿no? Que está a cargo, digamos, y la Bueno, supervisión. ayer después de un año que yo estoy ahí trabajando, ella empezó la foniatra, porque ella como que ella se expresa, pero no la entienden. Sí, Así que recién ayer empezaron con va a domicilio la foniatra. claro, claro. Y bueno, va el kinesiólogo también, pero va 15 minutos por día, Sí, re va poquito, 12 por semana, muy claro. poquito. Mm. Así que bueno, eso es lo que yo te iba a preguntar, si es conveniente tener tanta gente para una persona. Sí, bueno, lo que pasa que ahí te digo, si vos me decís, yo de afuera veo que no hacen nada por ella, porque la señora no hace nada, yo creo que cuando una persona, aunque tenga Alzheimer, tiene momentos de lucidez, algo se podría hacer, sacarla a caminar, por ejemplo, ¿no? Si puede caminar, dar una vuelta con ella, o sea, que no esté está sentada esperando que le llegue el momento de morirse, pobre mujer, Claro, sí, teniendo tres por eso acompañantes, digamos, ¿no? yo noto eso, ¿no? Que ella no la hacen hacer nada. Bueno, ahí falla el No la trabajo hacen- del acompañante en sí, de lo cotidiano, y también falla la supervisión. ¿Quién hace la supervisión de esos acompañantes? ¿Quién los Y supervisa? la hija están los hijos, pero la hija vive con ella, la hija, y vive el marido de la hija, la nena, No, pero ahí bueno, y el estamos. marido. A ver, la familia no puede supervisar el trabajo del acompañante. El que tiene que supervisar el trabajo del Claro. acompañante es un profesional que está a cargo de ese paciente. ¿Entendés? No. Ellas se manejan solas. Por eso, entonces trabajan como de cuidadoras. Están haciendo, tendrán certificado, pero están haciendo el trabajo de una cuidador, porque no hacen nada para recuperar o de alguna manera dar mejor calidad de vida a esa persona, que tiene una enfermedad que es neurodegenerativa y que seguramente no va a salir de esa enfermedad, eso lo sabemos todos, pero que deberían, entonces, si son acompañantes terapéuticos y quieren trabajar como acompañantes terapéuticos,
hacer algo en el día a día para que esa persona tenga una calidad de vida mejor de la que tiene. No Claro. es sentada, Sí, 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 inerte, en una silla de ruedas. Entonces, el trabajo del acompañante terapéutico siempre lo supervisa alguien. Siempre debe supervisarlo alguien que Claro. tiene que ser un profesional. Por ejemplo, y se me va a terminar el tiempo, pero yo les aviso para volver, ¿sí? Lo que pasa es, en el caso mío, les vuelvo a contar, el nene con el que yo trabajo, en las escuelas casi siempre se pide que el acompañante terapéutico entre, o sea, presente sus papeles con el centro terapéutico donde va el nene, ¿sí? Casi siempre los nenes que necesitan un acompañante terapéutico también tienen muchas terapias, aparte de tener un acompañante. Entonces, este nene tiene terapias, pero no va a un centro terapéutico a las terapias. La mamá eligió, que está bien, eligió que tenga terapias todas separadas, no lo lleva a un centro terapéutico donde ahí tiene psicopedagogía, psicología, musicoterapia y demás, que es la mayoría de los casos que son así. Este nene tiene su psicóloga por un lado, su musicoterapeuta por el otro, tiene psicopedagoga por el otro. Eligió así la mamá que sea así porque el año pasado estuvo con un centro terapéutico y no le gustó el manejo del centro, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Cuando yo voy a la escuela a trabajar, o sea, cuando tengo que presentar los papeles como acompañante terapéutico, la escuela dice, no, tenés que tener un centro terapéutico que te supervise, a todos los acompañantes nos dice. Y si no, un profesional que esté anotado en el Registro Nacional de Prestadores, que para eso tiene que tener una matrícula, y entonces que te supervise el trabajo, porque es lo legal, digamos, del acompañamiento terapéutico, porque si no yo voy sin el respaldo de nadie. Como la mamá no tiene, o sea, el nene no tiene un centro terapéutico, yo elijo tener un coordinador, un supervisor mío, que es un psicólogo, que no trabaja con el nene, ¿sí? No tiene por qué trabajar. Va a supervisar mi trabajo. Él aparte tiene su psicóloga, pero yo tengo un psicólogo, una psicóloga en este caso, que es mi supervisora. Entonces, yo presento los papeles en la escuela, perdón, con el aval de los papeles, la matrícula de ella, ¿sí? Alguien que me está supervisando. Se presentan papeles de ellas y papeles míos, o sea, mi currículum, no sé, fotocopia de mi DNI, bueno, de todo lo que te piden para presentar, más los papeles de la supervisora mía. Cuando yo tengo que hacer un informe, va firmado por mí y por mi supervisora, ¿sí? Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, pero si ella no lo conoce al nene, bueno, pero ella lo que hace es supervisar mi trabajo. Yo le digo, mira, en la escuela el nene se está manejando, les estoy inventando, se maneja de esta manera, de la otra, y yo hago esto y esto, sí, está bien, y estuvo teniendo problemas con este nene, con fulanito, y estoy haciendo esto y esto, sí, no, mejor habla, hace de esta manera, porque ella tiene más conocimiento de cómo se trabaja en la condición que tiene él, ¿sí? Ella supervisa mi trabajo. Cuando yo tengo una reunión de equipo, y la voy a tener el viernes 25, por ejemplo, tengo una reunión de equipo, ahí nos conectamos por Zoom, en este caso ahora, el equipo de orientación de la escuela, el equipo de orientación de discapacidad de la escuela, la musicoterapeuta, la psicóloga del nene, el acompañante terapéutico del nene, la docente del nene y mi supervisora, porque es como ella mi respaldo, ¿sí? Entonces se habla de lo que se está trabajando con el nene y cualquier cosa que me digan a mí como indicación, mira, esto el acompañante puede cambiarlo y demás, también tiene que escucharlo mi supervisora. ¿Se entiende esto? Sí, Siempre muy bien. Sí. nosotros tenemos a alguien que Totalmente. nos supervisa. La psicóloga que yo elegí es una amiga mía. No es mi jefa, porque para nada. Al contrario, yo a ella le doy un porcentaje de lo que gano, ni siquiera un porcentaje. Ella me cobra como si fuese una sesión terapéutica, porque ella es psicóloga, por su trabajo y por ser mi aval de trabajo, ¿sí? Pero nada más. Cuando nosotros trabajamos con un centro terapéutico, Sí, los acompañantes terapéuticos trabajamos con un centro terapéutico, casi siempre el centro terapéutico es el que te paga, pero vos también facturás, haces vos la factura al centro terapéutico. Y el centro terapéutico te paga, ¿sí? Pero también te supervisa. Sí. Entonces, al supervisarte, te va a quitar un porcentaje de ese pago que se hace. Que siempre es arreglo entre uno y el centro terapéutico, no es que
Y tampoco te sacan medio sueldo, ¿sí? Es un porcentaje. ¿Se entiende? Pero todo es por el trabajo de la supervisión. Sí. ¿Bien? Bueno,